Hola, buenas. Buenas, Héctor, ¿cómo estáis? ¿Qué ¿Qué tal tal, todo? Bernabé? ¿Qué tal, Berni? Pues bien, todo bien. Se me oye bien Sí. todo, ¿no? ¿Se te ve bien? ¿Se te oye bien? Perfecto. Mm. Bueno, esto... Gracias por tu tiempo, agradecerte que estés aquí. Pues agradecerte a ti por invitarme, como siempre. Vamos a esperar un segundito, que tengo que Sí. colgarme. Bueno, Bernabé, cuéntanos un poquito quién eres, cuál es tu background. Nosotros nos Mi conocemos background. desde noviembre, pero bueno, que nos cuentes un poquito quién eres y tus años de experiencia, qué conocimiento tienes, qué has estudiado. Bueno, pues bueno, soy fisioterapeuta, soy osteópata también. Y bueno, pues me he ido especializando poco a poco en toda la parte deportiva. Y aparte, pues como luego, pues toda la gente de nuestra profesión, ¿no? De este mundo de fisioterapia, que estamos especializados en mil cosas, ¿no? Yo, sobre todo, soy un amante de la terapia manual. Me he especializado mucho en parte de osteopatía y luego en terapias y técnicas manuales, bueno, pues es una de las razones por las que ya luego hablaremos, ¿no? Por las que en esa me gustó, ¿no? Por las que me cautivó. Y a partir de ahí, pues toda la formación que he ido teniendo en ya la neuromodulación, la invasiva o partes invasivas, y aparte de toda la actividad física, ¿no? Pero yo creo que como un poco en resumen, terapia manual, ¿no? Terapia manual creo que es lo que más defino. Bueno, quiero recordar cuando te conocí, ¿no? Me contaste bueno, tú te especializaste en todo lo que es tema de columna y todo por un accidente que sufriste, ¿no? Eso Cuéntanos un es. poco esa motivación o ese componente emocional, ¿no? Porque te has ido Sí. especializando. Bueno, yo he hecho deporte como mucha gente y juegas a ese nivel semi-amateur, amateur, semi-profesional de baloncesto. Y bueno, pues a partir de ahí tuve una lesión, tuve una hernia muy grande, L5S1, y esa lesión pues me llevó a que tuve que pasar por quirófano, intentando no pasar por quirófano, tuve que pasar por quirófano, posteriormente tuve una fractura vertebral y todo eso que llevó a que pues una obsesión ya personal y profesional de centralizarme sobre todo en todos los problemas de columna, ¿no? Las ciatalgias, problemas ya irradiados, nervio y todos los factores que conlleva, ¿no? Porque al final yo intento siempre trabajar de una manera como mucha gente, ¿no? Al final de una manera muy global, muy integral, pero es verdad que ese factor propio de ya haber sufrido esa patología pues genera pues una empatía muy grande pues en la gente, ¿no? Ya pues en el paciente es una empatía muy grande. Es fundamental, ¿no? Bueno, además, bueno, tengo entendido, ¿no? Que vienes de familia de médicos, ¿no? Tu hermana Vengo, es vengo. neuróloga, Exactamente. tu mujer es neuróloga, es médico, ¿no? Todas han Eh, hecho ya la formación de esa, además, sí. ambas están ya. Todos, sí, todos homologados, todos médicos. Eso es. Bueno, actualmente sé que además das clases, ¿no? Como docente, sé Sí, que es docente de fisioterapia deportiva. sí. Cuéntanos un poco de qué trata lo que enseñas o Sí, en qué formas. yo soy el coordinador de Fisiomaster, del máster del experto de fisioterapia deportiva aquí en Madrid y ACES, que es un máster bueno, pues que Pablo Llanes, que Juan Muro, ¿no? Pues ellos también son un poco los directores de ellos. Y bueno, yo me dedico ya desde hace ya 5 años, 5 años estoy con la formación, coordinando todo y dando formación pues, en terapia manual, dando formación en técnicas osteopáticas, pues viscerales, da formación y doy información de ya en sí de patología de columna, de tratamiento de hernias discales lumbares, hernias discales cervicales, o sea, problemas ahí más complejos. Y incluso, pues también toda la formación de todo lo que conlleva el paciente, ¿no? El genérico del paciente. Entonces, pues bueno, nosotros desarrollamos ahí el experto, damos formación por España y bueno, otros continentes, otros países. Estamos ahí metidos en la formación. Y estamos ahí como fin de semana sí, fin de semana también. Entre dar y recibir es un no parar, ¿no? Es un no parar entre eso y luego los trabajos y los tratamientos, pues es un no parar, ¿no? Constante. Así le damos a ello. Sé que has abierto, bueno, que llevas un tiempo en el centro médico de Somosaguas Sí, con tu centro, con tu clínica de Bernimacho, ¿no? sí. Cuéntanos un poco qué haces allí en Pozuelo, en Madrid. Cuéntanos qué tipo de paciente ves, cómo trabajáis, un poco, explícanos. Vale.
Bueno, la unidad, pues sí, el centro, la clínica lleva ya pues un añito, fue cuando ya empezamos hace un añito con ella. Yo estoy metido dentro de un centro médico. Ese centro médico, pues hay 74 médicos, o sea, muchas especialidades médicas. Prácticamente, si no me confundo, están prácticamente todas, menos neurocirugía, realmente están todas las especialidades médicas. Y bueno, pues siempre he sido un amante de trabajar en simbiosis en conjunto con esa parte médica, ¿no? Con diferentes especialidades. Nosotros, yo trabajo al final de una manera muy dinámica. Hacemos trabajo pues propiamente en camilla, hacemos trabajos con terapia, pues ya de fisioterapia avanzada y luego pues toda la parte ya de readaptación deportiva en sí, ¿no? Es verdad que tengo una parte de lo que es la fisioterapia deportiva, que pues desde deportistas que están pues ya en cierta élite hasta el deportista cotidiano, ¿no? Que juega al pádel y que lo que quiere ya es jugar ese partidito a la semana. Y luego, sobre todo, pues mucha gente de dolencias crónicas, ¿no? Tuve suerte de participar también pues, con una médico que es un cierto referente en toda patología de fibromialgia. Y bueno, pues gente con muchas algias, ¿no? Gente con mucha dolencia crónica, con algias. Y aparte, pues de todas las personas, que para mí es siempre como el cúmulo de todo, la gente con las hernias, ¿no? Yo creo que el 70% de patologías que veo columna, ¿no? Todos los médicos lo que me llevan es columna, problemas. Y desde ese enfoque, yo siempre intento verlo desde una manera muy integral, ¿no? Y yo siempre al paciente pues les intento hacer ver no solo lo que es la dolencia física en sí, sino todo lo que conlleva el tener una patología de columna, ¿no? En este caso, y todos los problemas psicoemocionales que conllevan, ¿no? Y no solo, pues oye, por los problemas de dormir, los problemas del día a día, los problemas del dolor, esos problemas, ¿no? Esa sensibilización central que hay, pues es algo que me centro mucho en ello, ¿no? Entonces, pues bueno, trabajamos en simbiosis con varias personas, con varios médicos y dentro de eso, pues sin parar de crecer, ¿no? Muy bien. ¿Cómo conociste todo el tema este de la neuromodulación no invasiva? Sí, has dicho antes al principio de la entrevista que estás formado en invasiva, ¿no? Te has Sí, estado formando en invasiva. sí. Cuéntanos un poco tu camino hasta llegar hasta conocernos, ¿no? Hasta en esa, ¿no? Bueno, sí que es verdad que todo el trabajo del sistema nervioso creo que era algo que a lo mejor en el mundo de la fisioterapia pues había veces que nos quedaba un poco corto y que creo que todos siempre queríamos crecer, ¿no? Lo primero que más o menos ahí teníamos también a nivel manual era esa parte de neurodinamia. Y bueno, pues ya cuando empezó toda la parte ya de neuromodulación más invasiva, todavía no conocía nada de no invasivo, posteriormente ya conocí ciertos elementos no invasivos, pues ahí fue cuando dentro de lo que es la terapia integradora, ¿no? Esa parte integrativa de poder crecer y dar pues mayor calidad y ser todavía más específicos y más globales dentro de la terapia, pues fue a través de cómo conocí Inesa, ¿no? Y yo conozco Nesa a través, pues, a través de Juan de Juan Muro, lo conozco a través de él y bueno, fue cuando dije, oye, pues vamos a una formación, ¿no? Hay una formación ahí y ahí pues oye, a dejar primero escuchar, ¿no? Primero desde estar en una parte de observador, viendo a ver de qué iba, ¿no? Oye, contando ciertos términos, veía además pues un grupo humano, ¿no? También que hablaba mucho desde oye, cierto cariño, experiencia, viendo además una cosa, un término que a mí me gustaba mucho, que era el sueño, ¿no? Que yo no había escuchado nunca nada todavía relacionado con sueño, ¿no? O sea, mejora en la regeneración, regenerativo, sueño, ¿no? No había escuchado todavía nada relacionado con ello, ¿no? Y Y en es base a verdad, esa formación, sí. ¿qué cosa positiva te llevaste en esa formación y qué cosa negativa o que te hizo pensar o reflexionar, ¿no? O, vamos a Positiva, decirlo, sí. entre una de cal y una de arena, ¿no? Saber un poco qué recibiste en esa primera impresión, ¿no? Esa primera impresión, sobre todo la forma de picar, ¿no? Un poco al terapeuta en quiero saber más, ¿no? Tanto lo bueno como lo malo, ¿no? La sensación de salir y decir, hemos probado algo, hemos estado sintiendo ciertas cosas, fue poco tiempo, tampoco sabíamos hasta qué punto podíamos o no podíamos hacer. Y entonces fue la sensación de, quiero esto, quiero testar, ¿no? Ya sales pensando en ciertos pacientes, ciertas patologías, ver cómo lo puedes integrar y un poco eso, ¿no? Yo creo que lo resumo en la inquietud, ¿no? Que generó el hecho de poder salir y decir, hay algo, ¿no? Algo nuevo De- que no había visto y que, a ver, a ver cómo va, ¿no?
¿Echaste en falta algo? ¿Hubo algún planteamiento que no te gustara? ¿Alguna manera de ver para mejorar toda esa primera impresión, ¿no? Sí. Como sé que fuiste, recuerdo, muy crítico, ¿no? Al venir de una familia de neurólogos, al venir, ¿no? de un sector muy. Cuéntanos un poco esa Sí, duda, cómo liberamos esa duda, ¿no? claro, nosotros, es verdad que siempre, al estar relacionados siempre pues a lo mejor con parte médica, tanto oye, en familia como en parte profesional, siempre hay algo que siempre digo a los fisios, ¿no? A todo el mundo, a compañeros, alumnos, o yo a profesores, yo estando de alumno, y es la manera que tenemos de explicarle a los médicos lo que hacemos, ¿no? Creo que siempre es un problema. Tenemos un problema muchas veces que traemos cosas, los tíos hacemos cosas, nos metemos en muchos sitios, pero no llegamos a hablar bien muchas veces en términos médicos, ¿no? Entonces, yo siempre soy muy estricto un poco en cuanto a eso, ¿no? De que yo cuando hay una formación hay que ser, ¿no? Muy consciente de lo que hay que tener ciertos términos muy bien basados, una cierta evidencia, pues como todo, y hablar con cierta propiedad, ¿no? Para poder al médico hablarle de tú a tú, ¿no? Siempre es algo que, no, que nos falla muchas veces, ¿no? Y que nos lleva a poco éxito a veces en ese sentido, ¿no? Y que en la formación faltó ese punto a lo mejor más clínico-médico, bajo tu punto de vista, o Estábamos estábamos en el. todos. No, Sí. yo realmente estamos totalmente en la onda en la que había que estar, ¿no? Es verdad Mm. que éramos todos fisios en ese momento, si no recuerdo mal. Luego, por ejemplo, en la siguiente formación también que estuve, pues ya había médicos, ¿no? También recuerdo que había médicos. Y sobre todo lo que me gustó mucho, por ejemplo, en ese caso estaba Diego, recuerdo dando la Mm. formación. Y oye, pues esa capacidad, pues, de que salen médicos y que han entendido el idioma en el que hablamos, ¿no? Eso Ujú. para mí creo que es un éxito bastante grande, ¿no? Esa es nuestra misión o visión, ¿no? De Claro, aunar sinergias entre médicos y fisioterapeutas y claro, bueno, ya sea con cardiólogos, neurólogos, médicos del deporte, ¿no? exactamente. Y urólogos. ¿Cuál fue Urologos. tu primera reacción en tu primer mes de trabajo clínico? ¿Cuál fue tu primera impresión o tu primera experiencia con esa? Cuéntanos que. Pues bueno, yo cogí, al final cuando recibo el NESA, yo lo primero que hice realmente fue decir, oye, yo seleccioné 10, 12 pacientes y dije, voy a probar a ver esto qué resultados tienen, ¿no? Dentro de eso, pues es verdad que seleccioné pacientes de diferente ámbito, pacientes con patología pues más teniente a visceral, problemas viscerales, ¿no? Que también trabajo bastante en ello. Gente con dolores crónicos, gente con dolores ya más agudos. Y luego lo diferencié entre pasivo y activo, ¿no? Había Ujú. escuchado, habíamos hablado en las formaciones del pasivo y cierta parte del activo. Y en un primer momento es verdad que veía ciertas dificultades a lo mejor al tratar hasta que ya te das cuenta que dije, no, esto es automatizar, ¿no? Es como todo. Al principio todo parece más complicado hasta que ya manda esos patrones motores al cerebro, ¿no? Y ya vas automatizando los gestos, ¿no? Entonces, yo durante ese primer mes tuve pues gente, pues un pequeño sector en el que realmente no sintió cambios, decirlo, pues esos cambios Ujú. que yo no le achaco tampoco en sí la terapia, sino a dos cosas, tanto a mi forma de trabajarlo, la forma mía de poder enfocarlo, y luego muchas veces también pues a lo que es el número de sesiones o las veces que se pone, ¿no? ¿Qué tipo de Pero perfil o qué tipo de paciente pusiste en ese crónicos, grupo? Dolores crónicos. Hablamos los de dolor, crónicos, cor- dolor do- crónico, gente dolor con corticalizado, corticalizado, sí. Esa tenían gente, pues, disfunción del sueño, ¿no? Todo el problema gente que este. tenía disfunción Sí. del sueño, es decir. Y luego ahí el problema del fallo que por ejemplo, yo tuve, ¿no? Que fue que hubo a ciertas personas que yo, oye, quise hacer ciertos test y a veces por prisas pues no hacías y ahí es fundamental, ¿no? En cambios como estos, el tener ciertos patrones, ciertos test para que tú luego el paciente te venga, ¿no? Que siempre te dice, oye, no me mejora nada, ¿no? Y tú vuelves al, Sí. al tu día anterior, oye, pero ¿duermes 5 horas? No, no, duermo 8. Ah, pero ayer dormías 5. Ah, bueno, Sí. eso no me acuerdo, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Hablamos de la revaluación, ¿no? Como ayer La revaluación, comentaba sí, Miguel Moreno en la unidad del sueño, ¿no? exactamente, Y todo, ¿no? El exactamente. tema de revaluar. Fundamental la evaluación. Y yo donde más encontré al principio, o sea, el shock grande que tuve yo, fue primero pues en una persona que tenía, que eso para mí fue el cambio, que dije, wow, ¿no? Esto, como va, es una mujer que tenía pues una cirugía
desde hacía mucho tiempo ya a nivel de útero. Bueno, tiene un problema, pues un cáncer de esta mujer. Y bueno, pues la cirugía no salió ahí del todo bien, salió bien, pero se quedó una cierta fibrosis. Y bueno, pues esta persona llevaba, si no recuerdo mal, 2, 3 años con un dolor pues sobre 10. Ella me decía que 8/10, había estado con tratamiento médico y una compi fisio, pues, oye, me dijo, oye, Bernie, a ver, con eso nuevo que tienes, ¿qué podemos hacer, no? Y esta mujer, pues lo más curioso es que también estaba acompañado, que se levantaba, además era tal que así, 7 veces cada noche se levantaba a orinar, ¿no? 7 veces en la noche. Y bueno, pues yo a esta mujer pues le dije, oye, eh, vamos a ver cómo va. Yo era segunda semana que tenía en esa. Y ahí empezamos, ¿no? Entonces, bueno, si quieres, cuento un poco lo que hice, ¿no? Con Sí, esta sí, por favor, paciente, sí, por favor. porque fue muy interesante y cómo realmente ella y yo vimos y dijimos, oye, esto está yendo muy bien, ¿no? Dentro de lo que era la terapia, ¿no? Esta persona ya había tenido pues, tratamiento fisioterápico pues, interno, pues, fisioterapia ginecológica, o sea, todo a nivel interno, externo, había estado pues, con médicos, no terminaba de salir con la fisioterapia, pues es verdad que había mejorado pues, un 30-40%, pero seguía teniendo dolor y seguía teniendo pues esas micciones al final nocturnas que lo obligan a despertarse con el problema además de no descansar, con el estrés, una persona con mucho estrés, o sea, bueno, complicaciones de todo, ¿no? Así que bueno, yo le dije, mira, vamos a trabajar a nivel manual, yo trabajé a nivel externo y lo primero que hice fue, según hice un protocolo, le dije, mira, vamos a hacerlo 2 veces por semana y esas 2 veces por semana, programa uno fue todo primero a nivel central, ¿no? Fuimos en C6, C7, T1, programa uno y programa 7, ¿no? Dos sesiones, primera semana, 1 hora y cuarto estuvimos, ¿eh? Las dos. Entonces yo la trataba y luego la dejaba pues siempre 15 minutillos, 20 minutos más en sesión a ella ahí puesto. Simplemente eso, hubo una reducción de un 8 a un 5 de dolor y una reducción de un 7, o sea, de 7 micciones a 5 micciones. Todavía no habíamos hecho gran cosa aparte del tratamiento manual. Entonces, perdón, Estamos hablando de la reevaluación después de una semana después de una semana, después de una después de una semana. semana. Y a partir de ahí ya fue cuando nos adentramos, pues, oye, fuimos a tratar ya a nivel, o sea, toda la parte de la terapia manual que hacíamos pues, para trabajar la cicatrización, esa cicatriz, para trabajar con diferentes técnicas manuales, pues la zona anterior y luego la zona posterior, con, bueno, a nivel osteopático, todo ese tratamiento que había. Fue ya cuando empecé a trabajar a nivel segmentario, ¿no? Sobre el parasimpático de esa víscera, Ujú. para poder hacer una pequeña regulación sobre esa víscera. Y ahí fue ¿Dónde, donde el dónde sacro. pusiste el directo? Vale, En direccionado en el el sacro, sacro. degeneración en el sacro, y ahí sí que pusimos ya el programa 7, Sí. estuvimos con programa 7 en el sacro, lo dejaba yo 45 minutos, decía, oye, vamos a trabajar directamente, vamos a hacer un input, pues hay un input constante durante el sacro, una persona con mucha sintomatología, y luego programa 6, y luego el 6 también utilizaba a nivel local, utilizamos a nivel local, a veces combinada pues también con ese 2 local en la zona del vientre, ¿no? Ya esa zona, pues ya directamente en zona de cicatriz, 15 minutos, ¿no? Lo combinaba también para trabajar y un poco regular ese trabajo, ¿no? Bioeléctrico sobre la zona, ¿no? Para ese tono. Y bueno, ahí fue donde estuvo wow, un poco el shock, porque al cabo de las 3 sesiones, es decir, pasaron unos 10 días, pues después de esos 10 días, lo que pasó es que la persona se levantaba 2 veces por la noche. 2 veces por la noche se levantaba. Entonces, ya fue como, wow, algo, o sea, es decir, digamos, un dolor con mucho tiempo, con cirugía, y bueno, pues en ese transcurso de tiempo, en esas 2, 3 semanitas, habíamos conseguido manejar mucho esa micción nocturna, ¿no? Aparte de todo lo que conllevaba, ¿no? De dormir Co- más, estrés. Dime. ¿Cómo ahí está el paciente ahora? ¿Haces mantenimiento? ¿Cómo lo trabajas Sí. actualmente? ¿Cómo lo haces? Pues después de eso, tengo que decir que hice un pequeño experimento, vamos a decirlo, por aquella manera que, oye, pusimos el direccionado una vez, yo sin decírselo al paciente, pues para tampoco, bueno, tampoco, ¿no? Decir al paciente que íbamos a hacer o que no, tampoco, Condicionar. ¿sabe? Condicionarle, exactamente, esa es la palabra. Y yo se lo puse en la zona más de la inervación simpática, de la zona de vejiga, zona simpática, pues esas primeras lumbares. Y nos pasó algo curioso, que es que con programa 7,
la siguiente, estimulando directamente en esa zona, bueno, nos pasó que esas 2 siguientes noches el paciente subió de 2 a 6. Subió de 2 a 6. Y ahí fue cuando dijimos, bueno, hemos cambiado. Y cuando volvimos a cambiar al tratamiento anterior, inmediatamente esa misma noche volvió a regularse todo, ¿no? Entonces, hemos encontrado entre los dos, ¿no? Entre ella y yo, hemos encontrado un equilibrio. Ahora mismo esta persona viene una vez en semana, estoy trabajando una vez en semana. Estamos hablando que llevo con ella 2 mesecitos más nuestro tratamiento con ella y bueno, un poquito más, perdona, y ahora mismo viene una vez en semana. Ya Muy no tanto por mí, sino porque ella es una persona que además, lo pide, está a gusto, se encuentra bien y se levanta 1 o 2 veces por noche, ¿eh? Bueno, el sábado explicaremos también el estudio de diario miccional nocturno en relación un poco a Ujú. toda esta experiencia, ¿no? Que ya hablábamos en las formaciones. ¿Quieres contar algún otro caso? Sé que lo utilizas actualmente en terapia manual, el NESA, ¿no? Y lo integras Sí. como una herramienta de uso habitual. Cuéntanos un poco cómo lo utilizas y si quieres contar algún caso clínico más. Sí, bueno, yo ahora mismo todas las horas que trabajo prácticamente, excepto alguna que utilizo en esa de manera pasiva, que al Espera, final... preguntan de dolor cómo ha quedado. Perfecto, de dolor, David Fisio de sí, Novelda. de dolor todavía no estamos 100%, de ahora mismo está en un 4 o 5 sobre 10. De 4 o 5 acuerdo. sobre 10. Todavía no estamos ahí 100%, estamos viendo otro tipo de terapias, pero bueno, de ese 8 bajó a ese 4 o 5, entonces, bueno, le ha permitido un poquito más, ¿no? De alivio. Y bueno, hemos Muy tenido que parar al final, pues con todo el jaleo que estamos todos, hemos tenido que hacer una pequeña parada, pero bien. te he interrumpido, perdona. ¿Cómo lo estás Sí. trabajando actualmente? Menos excepcionalmente algunas horas, ¿no? Que lo utilizabas para otra cosa o... Sí, yo realmente en dentro de lo que hablábamos, ¿no? Bajo mi forma de tratar y cómo yo me siento más cómodo, pues yo lo utilizo de manera puramente activa, puramente activa. Para mí Nesa yo lo veo como una manera activa. Es verdad que pasivamente pues también lo utilizo alguna vez, pero bueno, yo un poco el protocolo que tengo con la gente, según ya como viene, no viene, ya voy combinando cuando viene ya está en la camilla, yo estoy ya colocando el NESA y ya empezamos a hablar, ¿no? Siempre al principio pues hacemos un poco el protocolo de entender, de hacer entender qué es lo que es y una manera muy fiable. Cómo lo Sí, explicas? ¿cómo lo explico? Bueno, yo al final lo explico y manera, yo os hago pues dibujos, les pongo un pequeño vídeo para que nos hagan un poco todo y ya pues explicarlo pues a su manera, ¿no? Intentar facilitar el lenguaje a la manera suya, ¿no? Les explico un poco pues lo que es ya el sistema nervioso, cómo se integra todo, pues Bueno, imagínate que yo soy Pepe. ¿Cómo me lo explicarías a sí, mí? sí. Tengo cara de Pepe Bueno, además, ¿eh? tienes cara de Pepe tienes, ¿no? Yo al final lo que siempre les digo a todos, que es una manera de integrar algo más, de trabajar un poco esas vías, esas autopistas por donde va toda la información, pues hacer que mientras yo trabajo, esas vías estén libres, ¿no? O sea, mejorar la información a todo lo que yo estoy trabajando en el momento, ¿no? Y que lo que ellos estén recibiendo de mí esté potenciado, ¿no? Eso es lo que hacemos. Y una manera muy, muy fiable que me gusta mucho es utilizar, ¿no? El electro, o sea, El Wicardio. el Wicardio. A mí el Wicardio me parece importante de cara al paciente, ¿no? Me parece importante enseñárselo, que no sé si lo hemos hablado o no, pero bueno, me parece fundamental. Entonces, Bueno, para los que no conozcan el Wicardio, es un electrocardiograma que se incluye cuando se tiene el dispositivo. Se puede utilizar cualquier otro electrocardiograma, simplemente ver que cuando el dispositivo está apagado no hay ninguna interacción y cuando se enciende hay una interacción activa en la visualización del cambio en el electrocardiograma. exactamente, Para exactamente, explicar que el cuerpo es eléctrico al final, ¿no? Pues eso, que exactamente, exactamente. durante la noche se recarga, durante el día se descarga, que el paciente, que Pepe o Margarita entiendan que el Y hay cuerpo es gente, y eléctrico. hay gente que por la noche no llega ni a cargarlo, ¿no? Hay gente que por la noche sigue en descarga, ¿no? Hay gente que sigue, ¿no? Entonces, bueno, ¿Qué, pues eso, ¿no? Pues yo lo integro con todas las terapias, ¿no? Yo al principio sí que veía con que sí, con que no, pero luego lo he utilizado, vamos, con la totalidad de todo. Lo he utilizado con diatermias, lo he utilizado combinado y lo sigo utilizando con una neuromodulación invasiva de Ajá. manera específica. Creo que cada uno tiene su aqué, o sea, cada uno tiene su momento. O
su momento, yo creo que cada uno tiene su momento, hay cosas más específicas, no específicas, y a mí me parece un complemento, bueno, pues para mí siempre estar trabajando, ¿no? Sobre ese campo eléctrico que hemos hablado, ¿no? A nivel manual, que ya vamos generando nuestros cambios manuales, pero poder potenciar eso me parece muy bueno. Bueno, ¿quieres contar algún otro caso clínico con las técnicas combinadas que Sí, hayas utilizado? Si utilizaste radiofrecuencia y tal, aquí nos da igual un poco si que fue antes del huevo o la gallina, ¿no? Simplemente saber tu experiencia, qué viste, sí. qué cambios viste o cómo lo puedes Pues aplicar, ¿no? otros casos, por ejemplo, muy interesantes, creo que es puedo hablar de un caso que fue de los primeros también que utilicé de estos pacientes que tienen diagnóstico, todavía no diagnóstico de fibromialgia, esos pacientes mujer con más de 70 años, con muchas dolencias, ¿no? Hubo algo que cambió, por ejemplo, una persona que tengo mucho cariño, una paciente con mucho cariño, que bueno, también fuimos a trabajar un poco en ese método, ese mes de prueba, que fue lo siguiente, fue una persona que dormía 3 4 horas por la noche, 3 4 horas, dormía muy poco, con unos dolores al final también, una sensibilización central pues potente, o sea, cualquier gesto que ella hacía ya tenía un pico de dolor muy grande. Y ahí trabajé directamente lo que le planteé y lo que planteamos fue hacer... Era un síndrome de sensibilidad central con disfunción nocturna. Sí, exactamente. Joder. ¿Y tenía Exactamente. aloimia o al tocarla o no? No, no tenía, no Ah, tenía, vale. tenía. Era una persona que tenía, pues al final, unas algias tanto a nivel de rodillas como a nivel, unas algias a nivel de lumbares, de cervicales, Vale. con inflamación además en extremidades, ¿no? Inflamaciones en muñecas, manos, inflamaciones en pies, ¿no? Ujú. También esa gente, pues como una toxicidad también generalizada. Entonces, lo que hicimos fue un tratamiento realmente a nivel central. Estuve con ella 6 sesiones. Bueno, lo que hicimos fueron 4 sesiones en una semana, 4 sesiones en una semana, y luego hicimos una reevaluación a partir de la sexta. Hicimos una reevaluación. ¿Cómo lo revalúas? Aquí preguntan si utilizas algún test, algún protocolo de cuantificación de las mejoras funcionales del Sí. paciente. ¿Lo cuantificas de alguna manera? Yo siempre cuantifico según los test que he hecho en la primera sesión de evaluación del paciente. Entonces, yo les hago escalas de dolor directamente Ujú. del paciente a nivel numérico, que el paciente tenga un poco una gráfica más o menos de lo que él hace. Y luego, sobre todo, con test de movilidad. Me gusta mucho el test de movilidad y test de fuerza, ¿no? Test de movilidad de fuerza, ver las limitaciones que tienen. Yo siempre a los pacientes Son les hago... protocolos estandarizados que tienes tú, ¿no? De Sí, medidas cuantificables. cuantificables sí, son más míos. Yo siempre al paciente me gusta mucho con su propio teléfono, con móvil, les hago ciertos tests sobre los que yo quiero cambiarles, ¿no? O sea, que les hago Ujú. fotos, les hago vídeo y para que el paciente después, ¿no? Siempre me importa mucho y sobre todo en gente con una patología crónica, ¿no? Gente con dolores crónicos y que tienen una impotencia funcional grande, pues lo hago. Entonces, esta persona era muy curiosa porque tenía una restricción de la cadena facial posterior, una restricción isquiotibial de toda la parte posterior y tenía mucha hipomovilidad, ¿no? Al ir hacia adelante, tenía muchísima hipomovilidad. Y una cosa que nos sorprendió fue que hicimos un tratamiento central con un programa 1, un programa 7 y un programa 8 y pusimos las 2 primeras sesiones un programa 1. Siempre empiezo 2 sesiones, 2 3 sesiones con el programa 1 para un poco, Ujú. ¿no? Sí. Condicionar realmente a nivel general todo. Y luego ponía 25% el 7 y el 8 y ya después a partir del tercero puse 7 y 8, mitad, mitad, 30-30, 30-30. Eh, Ahí fue un poco el cambio grande que tuvimos, ¿no? Que esa persona de dormir 4 horas, me acuerdo un día que me llamó de, Verdi, que me he quedado dormida, o sea, me he quedado dormida, o sea, que se había dormido 7 8 horas, ¿no? Había empezado pues en ese periodo corto, estamos hablando de los casos en los que estamos hablando con cambios muy grandes, ¿no? Las primeras sesiones. Empezó a dormir más de esas 6 7 horas en un breve de tiempo corto. Y luego los dolores, las algias que tenía generalizadas, yo no me centré en tratar en ningún momento las patologías que esa persona refería. O sea, yo no me centré en tratar si le dolía la espalda, si le dolía las rodillas y los hombros, las cervicales. Me dediqué simplemente a una terapia un poco más facial, de liberar general, ¿no? Mientras combinaba con esa, ¿no? Y bueno, pues el resultado fue un cambio bastante bueno, porque aparte de la actitud de la persona y de mejorar el sueño, pues evidentemente pues mejoraron dolores, ¿no? Dolores mejoraron y a partir de ahí ya empezamos. ¿Y de qué Dime. escala, de qué punto a qué punto pasó del dolor? Pues era una persona que estamos hablando que estaba con bastante medicación antidepresiva,
con otros, como los ayudo a tratar en conjunto con una psiquiatra con la que yo colaboro. Está con mucha medicación, esta persona con un carácter un poquito más depresivo y con esa impotencia. Y está hablando que en un paso de 10 días, 10, 15 días, esa persona, pues de costarle salir a la calle, esa persona pues iba caminando a la compra. Entonces, ¿qué escala? Pues decirte, simplemente el Sí, cambio y la mejora de vida fue ese, ¿no? Que para mí es lo más importante, importante, importante. ¿no? Sí, a Para mí lo nivel más psicosomático. importante Sí, 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 somático, ¿no? totalmente, Y en cuanto totalmente. ya tienes ese punto. Aquí preguntan sobre los estándares de test. Nosotros cuando enseñamos en las formaciones, tanto en el experto universitario, os damos unos cuantos, os damos el test de Pittsburgh, que es el más validado a nivel científico, a nivel médico. Damos también otros test como de bienestar y salud validados por la OMS, como el Q5. Y luego, pues bueno, cada investigación que estamos desarrollando, que se explicará en el sábado día 5, el doctor Baez lo explicará, de la Universidad de Las Palmas, de Ciencias de la Salud. Cada estudio tiene sus test validados, son ensayos de la Agencia del Medicamento, pues el de vejiga hiperactiva sus test validados, el síndrome regional complejo de tipo 1 en Mutua Accidentes de Zaragoza en el Hospital MAZ, y cada uno con sus propios test de revaloración, ¿no? Lo más importante aquí, la herramienta de Wicardio que habéis preguntado antes, en experto universitario se dan los conocimientos para intentar dentro de lo que no es un holter, ¿no? No es un electrocardiograma No, validado hace no. tiene cierta validez, pero puede provocar algún artefacto, pues porque, por ejemplo, en el que el paciente estornude o que esté, pues no da esa fiabilidad, ¿no? Pero independientemente de que no sea esa fiabilidad, tú puedes coger un basal, hacer un NESA o hacer otra cosa, osteopatía, fisioterapia o lo que fuera, y coger un post. Entonces, ver que hay cambios en la variabilidad, sobre todo en intervalo RR, ¿no? Sí. Que sería la RSSDN y la MSSD. Bueno, la cuestión es que ahí sería una variación objetivable. También puedes coger mediante otras en relación al sistema nervioso autónomo, ¿no? Sin entrar en valoraciones osteopáticas que tú podrías tener conocimiento, ¿no? Tú, por ejemplo, Bernie, pues más subjetivas, cogiéndolo objetivamente, podríamos ver mediante dispositivos de hiperhidrosis, podríamos Sí. ver cómo está tu sistema nervioso autónomo, que pasa que son aparatos caros, y luego está la electroencefalografía, ¿no? Que también está directamente relacionado al sistema nervioso autónomo. Pues si ves que las ondas cerebrales lentas aumentan, sobre todo en cortes prefrontal y parietal, pues ves que hay una activación del parasimpático en este caso, ¿no? Sí. Bueno, más preguntas, Bernabé. Un poquito, ¿cómo ha ido las sinergias? Hicimos una conferencia, una charla divulgativa dentro del Centro Médico de Somosaguas, ¿no? Con el director Eso médico, es. con psiquiatras, con médicos Con internistas, odontólogos, odontólogos, reumatología. Sí. reumatología. Trabajamos. ¿Cómo ha ido ese cómputo de sinergias después de mostrarnos nosotros, ¿no? Y mostrarles lo que es NESA? Cuéntanos las sinergias con los distintos médicos del centro. Cuéntanos un poco. Pues bueno, pues eso, pues efectivamente hicimos la charla y a partir de la charla, como he dicho al principio, ¿no? El hecho de trabajar y vivir con médicos te exige y te obliga a hablar como médicos, ¿no? Porque si no es complicado al final llegar a ellos. Dentro de todo, yo lo que luego fue intentar es hablar, yo hablé con cada uno más o menos y ver cómo la gente, ellos ya en sí preguntaban más cómo se les podía ayudar, ¿no? Hoy en día he visto que eran ESA, otros compañeros, otros médicos que no habían podido estar pues, en la charla, pues preguntaban, oye, ¿qué es esto? ¿Qué es tal? ¿No? Entonces, bueno, a partir de ahí, es verdad que han surgido bastantes sinergias, han surgido diferentes grupos ya profesionales de trabajo, ¿no? En el que estamos ahí desarrollando, empezando diferentes áreas, ¿no? de colaboración para ayudar, integrar también esa, pues, en la terapia de otros médicos en sí que pues aparte de la parte de traumatología, ¿no? Que es a lo mejor la más común junto con... La Dime. más generosa, la que más te deriva pacientes. Bueno, traumatología al final es yo creo que la que todos nos nutrimos mucho, ¿no? Traumatología con Sí. reumatología. Sí. Dime. Y la reumatóloga y todos ellos, Eso es. ¿cómo terminó la sinergia? Eso ¿Están es, al colaborando ya final contigo o ya todo no? el mundo está colaborando
y sobre todo una para mí muy, muy bonita fue empezar con psicología y con psiquiatría, ¿no? Psicología y con Ujú. psiquiatría para mí es una colaboración que me parece, oye, a nivel personal me motiva mucho, ¿no? Es muy bonita poder trabajar con ellos, también ver que hay herramientas que ellos también se les puede ayudar. Entonces, bueno, pues tanto en síndromes de hiperactividad, trastornos de hiperactividad, trastornos, ciertos trastornos, ¿no? Y síndromes al final también ya a nivel más emocionales, psicológicos, psicoterápicos, pues bueno, han pedido ayuda, han querido colaborar, aparte de ellos, probar si también consiguen reducir medicación en ciertos casos o ver, por ejemplo, en psicología, con un psicólogo íntimo con el que trabajo, pues todos los problemas también que relacionan ellos, cómo poder manejar el estrés, ¿no? El estrés y el sueño, que suele ser uno de los problemas principales dentro de su computo, ¿no? De su terapia, ¿no? Siempre llegan los problemas, el estrés, ¿no? Esa gran enfermedad que todavía no llamamos, ¿no? El estrés. Bueno, es la segunda pandemia, ¿no? La Detrás segunda pandemia. del COVID, ¿no? Exactamente, ¿no? Bueno, si tuvieras que definir Nesa en una sola palabra, ¿cómo la definirías? Tú como profesional, como osteópata y como profesional que lo ha integrado en su día a día como una herramienta que suma, ¿no? No sustitutiva, ¿no? Como has Yo dicho. creo que realmente lo que has dicho para mí es integrador, integradora. Para mí es un complemento integrador, es una terapia que la veo como una integración absoluta de todo lo que hago en el día a día, ¿no? Ujú. No quita de otras, no intenta tampoco ser una terapia exclusiva, no es exclusivista, sino es integradora de ayuda a todo, ¿no? Para hacer una crítica constructiva un poco, ¿qué crees que debemos de mejorar o qué debe de mejorar Nesa? Bueno, expláyate cuenta un poco qué crees que debemos de mejorar o cómo debe ser el futuro, ¿no? Al final creo que el futuro es que esté al alcance de todo el mundo, ¿no? Al final creo que por supuesto, es un presente, ¿no? El futuro, no sabemos lo que nos va a pasar en el futuro ni todo lo que llegará además en el futuro. Ahora mismo estamos hablando de un presente y como Y tal, dime, perdón. no, ¿qué debemos mejorar en el Y presente? queremos mejorar en el presente, yo creo que siempre en el crecimiento de esa evidencia, ¿no? Que yo creo que siempre que hay que seguir un continuo crecimiento de evidenciar lo que realmente hacemos o decimos que nos pasa, ¿no? Hay una evidencia clínica que es una evidencia, pues para mí, en mi caso, pues una evidencia clara, válida, pero hay que hacer que esa evidencia clínica se transforme en una evidencia científica, ¿no? Y todo lleva su tiempo, todo lleva su trabajo, por supuesto, y yo creo bueno, pues ese es el hándicap a seguir creciendo, ¿no? Respecto en esa línea. Claro, Pues te agradezco mucho esa crítica constructiva, que es un poco el sí, trabajo que estamos haciendo, ¿no? Al final, eso es. si no fuera gracias a vuestra experiencia clínica, nosotros no sabríamos a dónde tirar, ¿no? Es decir, con quién colaborar. Al final, la fisioterapia, desgraciadamente, no es un sector muy destinado a la investigación, sino Mm, son más los médicos, ¿no? Más especializados en la sí, investigación con la agencia del medicamento, doble ciego, el random, todo esto, sí, también porque es distinta profesión, aunque vayan de la mano, ¿no? Entonces, bueno, gracias a que los urólogos han visto y los ginecólogos han visto, iniciamos el de urología, gracias a los médicos para el síndrome regional complejo, sí. ¿no? El tema del síndrome de sensibilidad central con Sanitas allí en Barcelona y poco a poco, ¿no? Todo ese presente que tú dices es evidente que cuanto más trabajemos hacia esa dirección, mejor nos irá, ¿no? Al Claro. final, trabajar con las universidades es un punto de apoyo porque nos canalizan, nos coordinan toda esta investigación y nos dicen cómo hacerlo, ¿no? Cómo hacerlo correctamente, no tener eh, publicaciones, como decíamos, ¿no? Esto de que lo presentas el día 30 y el día 31 lo tienes publicado, sino Exactamente, ¿no? que sea algo serio y algo bien hecho, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que Exactamente. más valoras del equipo humano de NESA y por qué te has decidido ser formador de NESA? ¿Eh? Bueno, yo creo que cercanía, ¿no? Para mí es la cercanía y la humanidad, ¿no? Yo, al final, no crítica, sino un halago positivo, yo creo que siempre ha sido la cercanía, la manera de cuidar, y las ganas de los profesionales que he ido conociendo dentro del ámbito NESA, ¿no? Dentro de NESA, al final, pues gente conocía, gente que no conocía y que a partir de ahí he ido conociendo, sobre todo las ganas, ¿no? Las ganas de crecimiento. Creo que siempre es importante para todos los profesionales subirnos a ese carro de conocimiento y de crecimiento y rodearnos de esa gente que quiere seguir, ¿no? En progreso.
Entonces, para mí es una humanidad, ¿no? O sea, toda la humanidad de todo el mundo, ¿no? El grupo humano que hay, ¿no? Me parece tremendo. Muy bien, ahí te voy a acabar con la entrevista con una pregunta que me gusta hacer a nivel del podcast de Success Academy, ¿eh? ¿Qué es para ti el éxito, Bernabé? Bernabé. ¿Qué es para mí el éxito? Bueno, yo siempre a todo el mundo se lo decía, ¿no? Para mí el éxito, el levantarme motivado, ¿no? Levantarse motivado, levantarte el día con motivación y todos los logros que haces día a día, para mí es el éxito. El levantarte bien y rodearte de gente que está en tu misma sintonía, ¿no? Creo que siempre es símbolo de que todo, es signo de que todo te va bien, ¿no? Que todo está correcto, está en orden, ¿no? Estar siempre con ganas. Creo que es lo fundamental, ¿no? ¿Eh? ¿Crees que cambiaremos el mundo a mejor? Estamos cambiándolo ya y seguiremos cambiándolo a medida que más compañeros y más gente sigan sumando, ¿no? Creo que es lo importante, que esto tiene que ser una comunidad mayor, ¿no? Cuanto más conocimiento, más cabezas haya, más conocimientos abarca, ¿no? Efectivamente. Creo que es lo importante. Daré pie un poco a las preguntas. Si alguien le quiere hacer preguntas a Bernabé, voy a intentar recopilar alguna. Aquí dicen en qué momento usas el Wicardio para explicar el funcionamiento de NESA. Te ha quedado así en el tintero. Yo utilizo el Wicardio en primera sesión. Antes de empezar y al finalizar, o también durante. Yo, No, sí, yo en el caso suelo sí, utilizarlo de manera de valoración del paciente, cuando al principio, porque es verdad que estamos hablando de una terapia que tiene una frecuencia baja, entonces el paciente, excepto al principio cierta sensibilidad que tenga, siente alguna cosita, el resto de terapia no siente en sí nada. Entonces, pues claro, aunque nosotros sepamos que está trabajando y que también el saber que ha trabajado y que ha sido eficaz va a ser a posterior con el resultado que tengamos, ese va a ser nuestro éxito, el paciente en un primer momento necesita saber qué está pasando, ¿no? Entonces, muchas veces, aunque nosotros lo expliquemos, yo se utilizo como manera de explicación, ¿no? Al principio, yo utilizo al principio y luego ya en forma de reevaluación al final. Durante no he llegado a hacerlo porque al final mm, es un tiempo, ¿no? Un tiempo de sesión. Entonces, yo he llegado a mm. hacerlo al principio, sobre Bueno, todo. durante no tiene sentido porque Claro, no es, hay que coger un basal y un post, ¿no? Entiendo que tú haces la prueba esta también de los 10 segundos, ¿no? Para ver eso si es, funciona, efectivamente. ¿Eh? eso es. Que muy bien. ¿Algo que quieras añadir, Bernabé? ¿Algún mensaje? Bueno, voy a hacerte una pregunta que creo que es muy abierta y creo que ha salido conclusiones interesantes, ¿no? Tú que eres profesor también, bueno, o eres, haces uso de invasiva, ¿no? ¿Qué crees que le puede aportar a un fisioterapeuta acostumbrado a la neuromodulación invasiva? ¿Qué le puede aportar NESA a ese profesional habitual o con que trabaja habitualmente con invasiva? Bueno, como os hablaba antes, para mí es una herramienta integradora, ¿no? Yo es verdad que en el momento en el que utilizar NESA, en el momento de utilizar una neuromodulación invasiva, yo lo combino porque ¿qué va a aportar? Va a aportar el que podemos estar modulando ese sistema nervioso central en todo momento mientras hacemos un tratamiento invasivo. Yo el invasivo posiblemente utilizo cuando hay algo muy específico, un problema neural, una neuropatía muy específica, pues trabajo con el invasivo mientras yo estoy trabajando directamente con el NESA, ¿no? Eh, Luego, pues utilizarlo, por supuesto, con otras terapias que sean más también no invasivas, ¿no? Inductores que he leído por ahí, ¿no? Que estaban súper inductivo. Que durante tiempo estuve dando la formación del SIS, o sea que Te dicen, con el sistema superinductivo lo utilizas. yo antes tenía SIS, bueno, he sido de los primeros formadores en su sistema superinductivo en España, ahora mismo no trabajo con ello, trabajo más con invasivo, pero sí, yo en el primer momento es prácticamente, o sea, es igual, o sea, yo con el NIESA estoy trabajando a nivel global, yo estoy trabajando en una generalidad que luego trabaja a nivel específico, pero si quiero combinarlo con un trabajo invasivo o con un trabajo superinductivo focal, adelante, o sea, totalmente complementario. O sea, yo estoy ayudando a potenciar eso que vamos a hacer con la terapia invasiva, ¿no? Vale, Centro SIO, Sergio pregunta, ¿qué tal aceptación has recibido por parte de otros especialistas médicos y qué especialidad son los que mejor feedback te han dado? Los que mejor de primeras, ginecólogos, psiquiatras y psicólogos. Muy bien. Los de primeros son los que han visto cambios más grandes. Al final, el resto de profesionales, por ejemplo, o sea, traumatólogos, van a otro ritmo, van muy rápido, ¿no? Entonces, sienten, pero tampoco tal. Pero siempre en toda la medicina, ¿no? Ese tipo de médicos, ginecólogos, psiquiatras,
un psicólogo, tienen mucha importancia, no están muy dedicados por lo general, siempre hablando de líneas generales, al paciente, ¿no? Tiene mucho feedback. Tú el dispositivo creo que lo tienes desde diciembre, ¿verdad? Sí, O sea, son 3 meses de experiencia y eso bueno, es. ya. Te agradezco mucho todo tu tiempo, Bernabé. No sé si tenéis más preguntas, la gente de la entrevista, pero gracias a todos por haber asistido. Pues nada, yo se me quedé claro para decir, darte las gracias a Tero. Espero que se haya. Muchas gracias por invitarme. Y bueno, pues a seguir, ¿no? Como he dicho antes, a seguir cambiando el mundo y sobre todo la fuerza que nos transmites a todo el equipo, ¿no? Que estamos ahí en NESA, que también es un orgullo para todos y un placer estar, ¿no? Siempre contando contigo, ¿no? Que Eh, nunca te lo decimos, ¿no? Yo creo. ¿Eh? bueno, y el agradecido soy yo, el equipo humano que sois y el corazón que tenéis, la energía y sobre todo lo exigentes que sois todos, ¿no? Y esa exigencia de cada uno hace que nosotros tengamos que ser igual de exigentes o más, ¿no? Y hace que nos movamos en esta energía de positivismo y de sobre todo optimismo, ¿no? De Eso es. optimismo de que podemos coger y mejorar las cosas siempre. Gracias por Pues todo, eso es. Bernie. Pues a ti, un abrazo grande. Un abrazo. Hasta Hasta luego. luego.